Bienvenido a una reflexión sobre el siguiente mandato de Donald Trump, que comienza el lunes próximo 20 de enero. Quiero hacer esta reflexión para hacer una después de su discurso advertencia. Seguramente va a advertir al mundo de muchas cosas que él siente que va a ser además muy rápido, como lo ha dicho. Pero quiero hacerla porque he escuchado que algunas personas señalan que tienen miedo. En Colombia me refiero. Entiendo que haya algunos ciudadanos en Estados Unidos, una buena parte, que tengan miedo. La persona que hay dentro de ese nombre Donald Trump realmente atemoriza su pasado, sus comportamientos frecuentes, sus patrones de comportamiento. Pero a nosotros los colombianos debería, por encima de todo, o primero que todo, reflexionar un poco sobre cómo ha sido los gobiernos de Estados Unidos con Colombia. Si nos da miedo es porque de pronto nos ha ido muy bien y ahora no queremos que nos vaya mal, o si no nos ha ido muy bien o más o menos regular, pues no queremos que nos vaya mal. Entonces quiero ofrecerle una serie de elementos para que al juntarlos veamos de alguna forma desde esta óptica no qué esperar de Donald Trump, eso lo veremos después de su discurso, sino cómo nos ha ido con los gobiernos de Estados Unidos, con el establecimiento de Estados Unidos y sobre todo con un país que tiene unas clases dirigentes muy poderosas. Comienza el siglo XX, remitámonos al siglo XX. Con un presidente que se llamó Teodoro Roosevelt, lejano pariente de Franklin Delano Roosevelt, presidente después en los años 30 y durante la Segunda Guerra Mundial. Y Teodoro Roosevelt promueve, en el término más benévolo de la gestión, de su logro, promueve la independencia de Panamá. Y ahí es donde viene una lección de dignidad vergonzosa de parte de nuestros líderes de esos años. Panamá era de Colombia, era parte del territorio colombiano. Y Estados Unidos promueve su independencia. Y la solución o la conclusión de nuestra clase dirigente de ese comienzo de siglo es, bajo el temor, el susto de que nos quiten de pronto otro pedazo de tierra, volvernos los principales aliados de Estados Unidos. Esa es una lección de dignidad que ojalá nunca vuelva a suceder. Después de 1910, el presidente Roosevelt está hasta 1909, vienen los episodios de la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Estados Unidos está supremamente ocupado en esos dos conflictos, a los cuales ingresa de manera no inmediata y sale triunfador en ambos y especialmente sale convertido en la nueva potencia mundial, reemplazando al Imperio Británico, que lo había sido hasta antes de las primeras guerras mundiales. Fíjense que la India la pierden hasta 1948. En ese momento Estados Unidos está muy ocupado con las guerras, esas hasta 1945. Comienza después de 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la confrontación tensa entre el bloque soviético y el bloque occidental liderado por Estados Unidos. La Guerra Fría, realmente uno podría decir que fue solo fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero fue caliente, ardiente,
pavorosamente caliente en muchas partes del mundo, nuestro país uno de ellos. Después de los movimientos revolucionarios exitosos, por ejemplo en Corea, en Cuba, el sectarismo se apodera de una parte de la dirigencia de Estados Unidos. El famoso congresista McCarthy, que hoy es considerado un demagogo, pero en nuestro país un McCarthy todavía estaría vigente y lo estarían escuchando muchas personas. Una figura como McCarthy ya es del pasado. Es muy raro que alguien en Estados Unidos admire esa demagogia y sectaria anti algo. Aquí no, aquí seguimos admirando a esos demagogos sectarios. Esa guerra fría en Colombia se convierte en una guerra hirviendo, nacen varios grupos guerrilleros, nacen varios movimientos armados, entre ellos el M-19, cuando el presidente Misael Pastrana gana fraudulentamente las elecciones en 1970. El papá del que ahora critica tanto a Venezuela y todas las elecciones del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos promueve esa guerra caliente en estos países, arma a los ejércitos de toda Sudamérica para combatir de manera no civilizada. Uno esperaría que si el comunismo es el imperio del mal, como lo calificó Ronald Reagan, uno esperaría que el imperio del mal fuera el sectario, el no civilizado, el que abusa de los derechos humanos, como lo fue, sin duda. Pero es que de este lado se comportaron igual. Piense usted en los desaparecidos, los asesinatos, la manera como perseguían a los jóvenes en Argentina, Chile, Uruguay. Lo vivió el presidente Pepe Mujica, como lo vivió nuestro actual presidente. Las torturas. Fueron dos bloques incivilizados, ambos, no uno nomás, incivilizados. Apelaron a todos los crímenes posibles de guerra en su lucha sectaria de ambos lados. Pero falta algo todavía, que ese sí es un fenómeno muy colombiano. Desde 1975, y ya lo sabemos, empieza en Colombia a proliferar el negocio del narcotráfico y con ese poder económico los capos, los líderes del narcotráfico se apoderaron y controlaron a los candidatos, las campañas electorales de presidentes, senadores, representantes. Después, cuando vinieron las elecciones populares de alcaldes y gobernadores, también es un dinero que ejerce mucho poder. Una cosa es tener mucho dinero y otra cosa es llegar a tener en esas cantidades y controlar muchísimo un país, porque somete, amenaza, acorrala a los jueces, a los políticos, a los empresarios, a los campesinos. Y Estados Unidos echó toda la leña posible con su famosa DEA, que se creó en 1972, a comienzos de los 70, para echarle leña a ese fuego. ¿Qué país se deja que le impongan una guerra en vez de solucionar ese problema de otra manera? Hay muchas maneras, lo que pasa es que no las conocemos. Solo conocemos la que la DEA, la Embajada de Estados Unidos y los presidentes de Estados Unidos desde 1975 o un poco antes instruían a nuestros gobernantes. Esa ha sido nuestra historia reciente con Estados Unidos desde un siglo, o reciente no, porque pues solo sumemos unos pocos años y encontraríamos la independencia nuestra.
Así es que, ¿qué viene con Trump? Pues de pronto, si seguimos en la misma y él forzándonos a continuar con esa guerra fría, esa guerra contra el narcotráfico, seguramente no habría mayores cambios. Si usted busca en la película El Padrino, la primera parte, la primera, que es de 1972, o sea, a comienzos de los 70, hay una escena en la que el asesor de Marlon Brando, el Padrino, le dice, ya tenemos los sindicatos, ya tenemos los casinos, ahora debemos apoderarnos de los narcóticos, que es el futuro. Fíjese, esa escena es de 1972. Llevamos en poder, apoderados, llevamos casi enjaulados en una guerra que nos obligaron a hacer y que solo ha traído dolor y además se convirtió, fue una guerra perdida, como lo han dicho incluso presidentes y expresidentes de América Latina, entre ellos colombianos. ¿Qué nos espera con Trump? Vamos a ver qué dice en el discurso que nos corresponda a nosotros. Vamos a ver qué advertencias tenemos que ponerle atención. Pero quería hacer esta reflexión antes de ese discurso para no eliminar el miedo, sino para reflexionar sobre, no es que nos haya ido bien con los Estados Unidos. Hemos tenido gobernantes completamente sometidos a las instrucciones, a los mandatos. Estados Unidos no es un imperio que coloque virreyes como lo hacía el español. Estados Unidos manda instrucciones, manda órdenes y los presidentes obedecen. Eso es propio también de un imperio. Así el presidente se sienta muy digno, se sienta muy importante, se sienta muy respetado. Pues no son países independientes, no hemos tenido independencia para realizar, por ejemplo, esa lucha contra el narcotráfico. Vamos a ver qué pasa el 20 de enero, en 2 días nomás, para ver si realmente podemos imaginar con las advertencias de Trump que nos va a ir peor todavía. Vamos a verlo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.